Este texto nos indica que Cristo tiene bajo su dominio a todas las potestades. No quiere decir precisamente que estén aniquilados, sino sometidos, y que su destrucción final vendrá en el día del juicio. Pero ya están sometidos, y esa es una verdad. Otro ejemplo que podemos citar es cuando Cristo, en su mandato a sus discípulos, le dice: id a todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. En este mandato, Cristo declaró majestuosamente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Significa toda autoridad. Entonces Cristo no manda solamente a los ángeles, también manda aquí en la tierra, no solamente a su iglesia, sino aún a todos los hombres. El testimonio de Esteban en Hechos 7:55 dice que, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y no está ahí simplemente descansando, sino rigiendo a todo el universo y a sus criaturas. Comparando con otros pasajes, como Salmo 110, versículo 1, donde leemos: Jehová dijo a mi Señor, se refiere a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El mismo maestro citó este salmo para indicar que él era aún Señor del mismo rey David. También el apóstol Pablo declaró: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Es lo mismo que decir sobre todo gobierno, europeo o americano, africano o asiático, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Están sometidas, no pueden hacer todo lo que quisieran. Aquí Pablo hace referencia al Salmo y habla del dominio de Cristo, tanto en el presente siglo como en el reino venidero. Y para concluir estos ejemplos, citemos al apóstol al apóstol Juan, quien identifica a Cristo como el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5. Pese a todos estos testimonios de la Escritura, lamentablemente, tanto los dispensacionalistas como los modernistas, y por añadidura los ruselistas, niegan el reinado de Cristo como un hecho de aquí y ahora. Por ejemplo, los dispensacionalistas hablan de sus llamadas dispensaciones, y que terminada la dispensación de la gracia, la cual ahora vivimos, vendrá el arrebatamiento, la gran tribulación y el reinado de Cristo sobre la tierra por 1000 años. Después del gran juicio, y entonces el reinado sempiterno de Cristo. Pues es un poder limitado. Nótese que los dispensacionalistas le adjudican el reinado a Cristo, pero en el futuro, no en el presente. Entonces ahora nuestro Señor se encuentra ahí como en el limbo, según los papistas, haciendo nada. Los modernistas, por su parte, y entre ellos podríamos citar a Karl Barth, a Emil Brunner, que aunque dicen que Cristo ha irrumpido en el proceso histórico del mundo,
Sin embargo, insisten en que el reino es exclusivamente escatológico, es decir, del futuro, no del presente. ¿Y qué decir de los ruselistas, los fastidios sin Jehová? Esta secta niega el presente reinado de Cristo sobre el mundo y creen demostrar que Satanás es el príncipe de este mundo y que tiene el control del mundo. Actualmente, dicen ellos, es el reinado de Satanás. Entonces Cristo sí podría ser ese muñeco de yeso inmóvil, inerte, que no puede hacer nada. El problema es que no toman nota que la Escritura nos enseña que Cristo con su muerte venció a Satanás como el príncipe de este mundo. En Juan 12:31 Jesús dijo, con referencia a su inminente crucifixión: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En otra parte de este mismo evangelio leemos: por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cómo entonces todavía le tememos a Satanás? ¿Cómo entonces creemos que los demonios pueden habitar en nuestro corazón, que pueden correr al Espíritu Santo a patadas y podemos ser posesos del demonio? Entonces tenemos un Dios de chocolate que se derrite ante cualquier problema. Satanás no puede ni siquiera moverse sin el permiso de Cristo. Ustedes recordarán el episodio de Job. Por lo tanto, la iglesia, con base en las Escrituras, con apoyo de las Escrituras, predica, proclama y declara la soberanía de Cristo, porque es una verdad escritural. Y no dejaremos de hacerlo, y continuaremos haciéndolo. Pero además, en segundo término, la iglesia predica la soberanía de Cristo como una verdad confortante. Esto es para nosotros mismos. La Escritura enseña el desarrollo paralelo de dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Al parecer, el reino de las tinieblas aventaja en mucho al primero, mientras que las naciones paganas están siendo evangelizadas lentamente, y más lento aún están siendo cristianizadas. Las así llamadas naciones cristianas, Escocia por ejemplo, en cambio, rápidamente están retrocediendo hacia el paganismo. En algunos lugares, la iglesia está siendo aplastada bajo el yugo del totalitarismo despótico. En otros, la iglesia se corrompe desde dentro. No es que solamente la iglesia se encuentre en un mundo hostil, sino que además, lo triste es que el mundo hostil se encuentra en medio, dentro de las mismas filas de la iglesia. Y lo triste es que en su determinado esfuerzo por destruirla, el mundo es ayudado incalculablemente por una quinta columna militar. Y esta quinta columna se encuentra dentro de las mismísimas iglesias. ¿Quién es esa quinta columna militar que está minando o tratando de minar esa tarea de la iglesia de proclamar la soberanía de Cristo? Nada menos que se trata de aquellos cristianos desanimados, derrotistas y abatidos, pusilánimes, que lejos de ayudar, estorban los avances del reino. Ya no digamos, no nos atacan,
cierto, pero con su actitud indolente. Es como si lucharan al lado del enemigo. ¿Y qué decir de aquellos que viven en amaciato con modelos paganos, que traen dentro de la iglesia esos modelos paganos para vivirlos como estilo de vida dentro de la iglesia? Esos son cáncer que carcomen el cuerpo glorioso de Cristo. Y eso es vergonzoso para nosotros. Pero hay un gran consuelo. Y el consuelo es saber que Cristo está sentado a la diestra de Dios, que la iglesia ahí tiene un rey todopoderoso, cuyo reino es supremo, no solo sobre la iglesia, sino sobre todos los poderes del universo que quisieran destruir su santa grey. Porque a través de la densa oscuridad de la noche, cuajada de tinieblas, retumba una omnipotente voz: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Usted y yo somos herederos del reino. Nosotros somos los príncipes de ese reino. Lucas 12:32. ¿No es acaso entonces esto una verdad confortable? Debe confortarnos, hermanos. La iglesia predica la soberanía de Cristo como una verdad insoslayable. Y ya que Cristo es Rey sobre todo el universo, se requiere que todos los hombres le reconozcan como tal y observen todas las cosas que Él ha ordenado. Esta es la gloriosa tarea de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Confrontar a los hombres con esta obligación. Reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso hizo David. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Cuando David llega al campamento y oye vociferar a Goliat, ¿cuál fue la respuesta de David? ¿Quién es este incircunciso que osa retar al rey de las huestes, a Jehová de los ejércitos? Nosotros somos quienes tenemos que decirles a estos hombres. Una señorita en una de las preguntas en la reciente conferencia en Campeche me decía: bueno, y después de todo hablábamos de los matrimonios mixtos o de los noviazgos mixtos. Después de todo, finalmente, ¿o qué no se convierte? ¿O qué es lo que debo de hacer? Y lo primero que yo le dije a esta jovencita: arrepiéntete, porque estás en pecado. Porque Dios no ha dicho que esa sea la manera de evangelizar. Dios nos ha dado esto para evangelizar. Seguramente tú eres más lista que Dios. No negamos que en algunos casos Dios, en su misericordia y de pura gracia, los convierte. Pero ustedes saben, no todos, no todas. Yo creo que muchos de ustedes pueden dar testimonio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué juzgarse al burro? Es como la ruleta, ¿no? Que le ponen una bala al cilindro, le dan vueltas. Puede que el primer impacto no le pase nada, pero puede que en ese impacto queden desparramados sus sesos.